En esta segunda clase vamos a abordar la organización celular. Como charlamos en la clase anterior, la bioquímica estudia todos los procesos metabólicos, los componentes de estructura y función de los seres vivos. Y también cuando abordamos la teoría celular, sabemos que la célula es la unidad fundamental conformacional de los seres vivos. Por eso nos parece importante que ustedes tengan nociones básicas sobre qué hay dentro de una célula, cuáles son sus organelas y cuáles son sus componentes. Sobre todo para que después, cuando den distintas reacciones metabólicas y distintos tipos de metabolismos, puedan entender dónde están situados. A modo de repaso y recordando lo que dejamos al final de la clase anterior, llegamos a caracterizar o a enumerar las características y diferencias entre la organización celular de procariotas y eucariotas. Tienen a la izquierda el dibujo de una célula bacteriana, como ejemplo de procariotas, y de eucariotas una célula animal y una célula vegetal. Entonces, podemos hablar de que era lo más importante, que el material genético o ADN en los procariotas estaba diseminado, desnudo, no compactado, mientras que en los eucariotas sí estaba combinado con proteínas, existía una envoltura nuclear y constituía un núcleo ausente en los procariotas. Cuidado, recuerden que no es que no tenga material genético, tiene material genético, pero lo que no lo tiene es localizado en una estructura denominada núcleo recubierta por una envoltura nuclear. Los dos tipos de células, procariotas y eucariotas, tienen ribosomas fundamentales para la síntesis de proteínas. Los eucariotas tienen un sistema de endomembranas, tienen mitocondrias, tienen cloroplastos en los eucariotas, en las células vegetales, ¿sí? No en los animales. Existe una pared celular, tanto en procariotas como en eucariotas, pero de componentes distintos. En los eucariotas la pared celular se encuentra en vegetales, en las células vegetales, y esencialmente está compuesta por celulosa. Y otro punto a destacar es la existencia de citoesqueleto en células eucariotas que está ausente en las procariotas. También vamos a retomar desde este punto y resumimos las características más importantes del proceso de transformación de células procariotas en eucariotas, haciendo principal hincapié y tomando la relevancia de la teoría endosimbiótica. Entonces, a partir de una célula procariota que tiene una membrana citoplasmática, una pared celular y ribosomas y material genético de ADN, el primer paso que fue probablemente la pérdida de la pared celular. El replegamiento de la membrana hacia el interior incrementa la superficie de absorción de nutrientes. Esas membranas internas se recubrieron de ribosomas, algunas de ellas rodeando al ADN. Posteriormente se forma el citoesqueleto de actina y microtúbulos, que es el que mantiene la estructura, ¿sí? Algunas de las vesículas que se originaron por el replegamiento de la membrana estaba unida al ADN y formó un precursor del núcleo. Después surgieron los flagelos que se originaron por endosimbiosis con espiroquetas o a partir de los microtúbulos del citoplasma. En este caso, en este punto, es donde hablamos de un primer evento de endosimbiosis, cuando esta célula procariota que ya está siendo modificada se junta con una bacteria, con otro procariota, con una espiroqueta, que constituiría posteriormente el flagelo. Las vesículas digestivas primitivas, también como resultado de ese sistema de endomembranas que se va generando por el replegamiento de la membrana plasmática, evolucionan para convertirse en lisosomas para utilizar enzimas procedentes del retículo endoplasmático. En este punto hablamos de la aparición de los peroxisomas. Se plantea que pudieron originarse por un segundo evento de endosimbiosis
por endocitosis de procariotas aerobios capaces de degradar los productos tóxicos resultantes de la acción del oxígeno. Posteriormente, las mitocondrias de una célula eucariota se forman por la endocitosis de un procariota con capacidades de generar ATP por medio de la respiración. Recuerden que a medida que iba transcurriendo el tiempo empieza a acumularse el oxígeno y ese oxígeno pues, fue tóxico para algunos organismos, llevando a la extinción. Otros lograron relocalizarse en ambientes que continuaban siendo anaeróbicos y otros evolucionaron hacia poder sobrevivir y aprovechar el oxígeno. En este punto se encuentran estas células eucariotas, este prototipo de célula eucariota que estamos estudiando, que con el surgimiento de los peroxisomas y posteriormente de la mitocondria permiten sobrellevar la existencia de oxígeno, la presencia de oxígeno y poder vivir a pesar de él y con él. Por último, el último invento endosimbiótico planteado según esta teoría es el de la endocitosis de cianobacterias para determinar el desarrollo de los cloroplastos, los cuales proporcionaron a la célula la capacidad de sintetizar materia orgánica a partir de la energía solar. En este punto, este tipo de células dejaría de ser heterótrofa, de adquirir nutrientes desde el exterior, a pasar a producir su propio alimento. En este punto me han escuchado hablar de la aparición de peroxisomas, de un citoesqueleto, de citoplasma, de vesículas, de un nucleolo de mitocondrias, de cloroplastos, de flagelos, y yo en este momento que no los puedo ver, los imagino como el emoji que está acá a la derecha, diciendo qué es todo esto, si ustedes no se acuerdan lo que dieron en secundario en biología. Espero que no estén tan desesperados como el emoji y que no estén azules, porque querría decir que no están respirando, no están oxigenando bien. Así que bueno, vamos a intentar en lo que resta de la clase conocer y desentrañar la estructura de las células a través del conocimiento de estas organelas. Vamos a comenzar con los componentes estructurales que son comunes a todas las células, que los encontramos presentes tanto en células procariotas como en eucariotas. ¿Cuál es el primero? La membrana plasmática. Es una bicapa lipídica que la separa de su entorno. El citoplasma es interno, está circundado y delimitado por la membrana plasmática, es acuoso, contiene los orgánulos fundamentales para la síntesis de proteínas que son los ribosomas. Y, como ya venimos hablando, el material genético o ADN, que es el portador de la información genética y es transferido a la descendencia. Entonces, abajo tiene un dibujo de una célula procariota y una eucariota típica, donde marcamos la membrana plasmática en los dos, el citoplasma en los dos, el material genético en los dos, pero la existencia de una membrana nuclear en eucariotas y no en procariotas. A la izquierda lo que tienen es lo mismo, marcando núcleo, membrana plasmática, citoplasma, pero lo que tienen más hacia abajo es un protocolo muy breve de separación y fraccionamiento de organelas, algo que se hace muy de rutina en un laboratorio de biología celular. Membrana plasmática. Es la envoltura celular, que es lo que separa, como les dije antes, el medio interno del medio externo, en cuya cara externa pueden aparecer el glucocálix o paredes celulares. Es, como ustedes pueden ver en esta representación gráfica, una doble capa lipídica con proteínas incluidas. Los lípidos forman una barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo, y las proteínas, que están marcadas en ese color naranja, ¿sí?, verde o violeta, permiten la entrada y salida de sustancias, entre otras funciones. Pueden ver la bicapa lipídica compuesta por los fosfolípidos con las cabezas hidrofóbicas hacia el exterior y las colas hidrofílicas hacia el interior.
El tema específico de membrana plasmática lo vamos a dar más adelante cuando demos lípidos y lípidos y membrana y metabolismo lipídico. Ahí vamos a dedicarnos a la membrana plasmática más en extenso y a todos los procesos que transcurren por membrana, o sea, el transporte, el ingreso de componentes a una célula. Entonces, bueno, la membrana plasmática dijimos que separa el interior del exterior y que delimita la zona interna de la célula donde está el citoplasma. El citoplasma es un sistema coloidal heterogéneo de consistencia gelatinosa con proteínas disueltas, un sistema proteinoide con algunos glóbulos lipídicos que da soporte y forma a la célula. Por su estado coloidal, puede cambiar de estado según la temperatura corporal y de esa forma, al cambiar de estado, va moldeando la estructura de la célula. Es el verdadero medio interno celular, porque ahí es donde, como sirve de soporte de las organelas, es donde se dan o se llevan a cabo varias de las reacciones metabólicas. Podríamos dividir al citoplasma como que está compuesto por dos fracciones, el citosolo y aloplasma, que es el coloidal acuoso, y el morfoplasma, formado por el conjunto de órganos celulares que en eucariotas están distribuidos en él. Tienen una foto de microscopía electrónica, donde ustedes pueden ver el núcleo con un material genético condensado y con flechitas en azul marcado el citoplasma que está circundando esa membrana nuclear y el núcleo delimitado. A la derecha tienen una membrana plasmática en color azul y el citoplasma en lilita, en rosa, con todos los orgánulos distribuidos en el volumen celular. Por último, entre los componentes comunes a las células procariotas y eucariotas tenemos que hablar del material genético o ADN. Puede estar constituido por una o varias moléculas. Entonces, según el tipo celular, podemos distinguir en las células eucariotas la presencia de una envoltura nuclear, ¿sí? Que también es una doble membrana. Ese ADN está organizado en moléculas lineales unidas a proteínas específicas llamadas histonas, formando complejos denominados cromosomas dentro del núcleo. La figura tiene la doble hélice de ADN combinada con las proteínas que son histonas, compactado para formar un cromosoma ubicado dentro del núcleo, ¿sí? Delimitado por una doble membrana llamada envoltura o membrana nuclear. A la derecha tienen el ejemplo de las células procariotas, donde el material genético, el ADN, está localizado disperso, distribuido por la célula. Hay una sola fibra de ADN circular en una región, no es que está disperso en todas las células desparramadas, lo que quiero decir es que no está tan compactado y delimitado por una membrana, sino que está agrupado formando un nucleoide. Y lo que sí no hay es una envoltura, no hay una envoltura nuclear que pueda englobar al material genético en los procariotas. Habiendo descrito ya los componentes comunes a las células procariotas y eucariotas, vamos a continuar con una descripción un poquito más profunda sobre las células procariotas. Entonces, presenta membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática es similar a la de los eucariotas. Interiormente son muy sencillas, solo tienen ribosomas, que son importantes para la síntesis de proteína, y mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Son las invaginaciones de la membrana plasmática localizadas cerca del nucleoide y del tabique central. Ese tabique central es el que se forma, es una estructura que se forma cuando por fisión celular una célula madre da dos hijas. El material genético, como ya les dije, está más o menos condensado en una región denominada nucleoide. No hay nucleolos ni membrana que lo circunde. Hay una amplia diversidad morfológica, pueden presentar o no flagelos, y otras estructuras importantes para reconocer en algunos procariotas son las fimbrias, que les permiten la adherencia a sustratos, y el pili o pilis, que son
estas como espinas que están marcadas en el dibujo que sirven para intercambiar el material genético. Además, algunos procariotas pueden disponer de una pared celular, que es una cubierta gruesa y rígida por fuera de la membrana plasmática que protege el contenido de la célula, le otorga rigidez, genera también la forma, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con su entorno. ¿Sí? Está compuesta esa pared celular de aminoácidos y azúcares. Por encima de ella puede haber una cápsula, que es una conformación gelatinosa compuesta por el lipopolisacárido, esencialmente a base de lípidos y azúcares. Lo que tienen a la derecha es la descripción o microfotografías de distintas membranas plasmáticas, pared y cápsulas en distintos tipos bacterianos. Ustedes se acuerdan que hablamos en la clase anterior de las arqueobacterias como precursores y eubacterias y que eran uno de los 3 dominios en los que estaban organizados los seres vivos. ¿Se acuerdan que las arqueobacterias dijimos que habían conservado la pared y que eran resistentes a altas temperaturas, eran halófitas, podían crecer en sal, en altas concentraciones de sal? Las bacterias típicas, digamos, las que nos causan las enfermedades a nosotros y las que encontramos comúnmente son llamadas eubacterias o bacterias verdaderas. Y lo que tienen representado es la pared celular de cada una de distintas eubacterias. Las bacterias se pueden dividir también en gram positivo y gram negativa según responden a una coloración de gram que sirve a la tinción de gram, que sirve para un diagnóstico, ¿sí? Entonces, las bacterias gram negativo tienen una membrana externa y una capa de peptidoglicano, aminoácidos y azúcares. Las gram positivas no tienen membrana externa, ¿sí? Y tienen una delgada capa de peptidoglicano. Las arqueobacterias, muy por el contrario, no tienen esa membrana externa y tienen una capa exterior, ya por afuera, más por afuera, de peptidoglicano, ¿sí? Afuera de la membrana plasmática. Si hablamos de las eubacterias o bacterias verdaderas, lo más destacado, lo más importante, decir rápidamente, son las distintas formas que ellas presentan. Pueden tener forma de coco, ¿sí? De coxi, que son las esféricas, las pelotitas. Pueden estar como diplococo, Streptococcus pneumoniae, es una bacteria típica que forma diplococos, que es el responsable de la neumonía, ¿sí? Staphylococcus aureus, que forma racimos. Streptococcus piógenes, que forma un collar. Hay bacterias y cocos que se agrupan en tétradas o en sarcinas, también en racimos. Otra de las formas de las bacterias son los bacilos, ¿sí? Como pequeños, cilindros de bordes redondeados, ¿sí? El Bacillus anthracis, que tienen ahí formando una cadena. La Salmonella typhi, que es también con estructura bacilar y además la presencia de flagelos. Y el Clostridium botulinum, que es el responsable del tétano, ¿sí? Otras formas bacterianas pueden ser en forma de vibrio, que es una coma. Imagínense una coma cuando ustedes escriben. Mi mamá me quiere, coma, mi papá también. Bueno, en forma de coma y con flagelo, en forma helicoidal, o sea, los espirilos en forma de espirales, y las espiroquetas, el Helicobacter pylori, que suele encontrarse en el tubo gástrico y se lo asigna como responsable de la aparición de las úlceras gástricas, y la espiroqueta, lo que tienen abajo, ese espiral más largo, todo es un enroscadito, que es el Treponema pallidum, responsable de enfermedades venéreas. Entonces, las eubacterias como grupo exhiben una gama impresionante de diversidad bioquímica. Distintos tipos bacterianos son capaces de llevar adelante una complejidad de procesos metabólicos,
¿sí? Y se las encuentra en todos los hábitats existentes de la naturaleza. Son responsables, como bueno, les estuve contando antes, de muchas enfermedades humanas, pero también ayudan a mantener la salud y constituyen partes vitales de todos los ecosistemas de la Tierra. En la Tierra nos referimos a, por ejemplo, que existen bacterias, eubacterias fijadoras de nitrógeno en las plantas que ayudan a incorporar nutrientes para mantener la salud. Saben que la flora intestinal cuenta con una flora bacteriana típica que ayuda a mantener la salud de todo lo que sea el tubo gástrico, más precisamente el colon atrás, intestino grueso, y vieron que hay todo un auge ahora del estudio del microbioma intestinal de tanto de seres humanos como de animales. Una distinción metabólica que se puede hacer sobre las eubacterias es cómo obtienen o cómo si generan o no su alimento, ¿sí? Para potenciar cuál es el modo de obtener la energía. Entonces pueden ser heterotróficas, consumiendo compuestos orgánicos que contienen carbono de alta energía hecho por otros organismos. Pueden ser quimiolitotróficas, utilizando compuestos inorgánicos de alta energía, como el hidrógeno, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno, o pueden ser fototróficas, utilizando la luz solar para convertir compuestos simples de baja energía en energéticos, para luego consumirlos internamente. Terminamos entonces con una caracterización bastante liviana de las eubacterias como prototipo de células procariotas. Hablamos de la forma, de cómo está compuesta su estructura, de algunos ejemplos de bacterias y las enfermedades que ellas provocan y cómo obtienen su energía. Entonces nos vamos a dedicar el resto de la clase a hablar de las células eucariotas. ¿Cuáles son las células eucariotas? Las que están presentes en protistas, en hongos, en animales y plantas. Poseen una membrana plasmática similar en todas ellas y solo difieren entre sí en el tipo de proteínas asociadas a su cara externa en relación con la función propia de cada tipo de célula. En el dibujo que tienen en la sección izquierda hacia abajo, ven una célula eucariota típica en donde todas las organelas están marcadas: lisosomas, vacuolas, mitocondrias, fibras del citoesqueleto, retículo endoplasmático liso, ribosomas, rugoso, microtúbulos, el aparato de Golgi y el núcleo. Lo que tienen a la derecha es una micrografía electrónica. ¿Se acuerdan que también hablamos de los instrumentos ópticos que nos permitían ver células y organelas según el poder de apreciación y el poder de magnificación de la imagen? Y con esta microscopía electrónica pueden observar la condensación del material genético en núcleo, la presencia de la membrana plasmática, centríolos, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Interiormente, las células eucariotas son muy complejas y usando, como les dije, microscopía y métodos de extinción se han podido observar la matriz citoplasmática de tres tipos de estructuras: el sistema endomembranoso típico de las células eucariotas, los orgánulos transductores de energía y las estructuras carentes de membrana. Como sistema endomembranoso, hablamos del conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas y de vesículas aisladas derivadas de ellas que pueden ocupar la casi totalidad del citoplasma. Enunciados a modo de lista tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso, las vesículas de transporte, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas secretoras o entrastes. Entonces, ubicados en el núcleo, ven que con la membrana nuclear, ¿sí?, se encuentra asociado el retículo endoplasmático rugoso. ¿En qué difiere el rugoso del liso? Que el rugoso tiene los ribosomas asociados, ¿sí? Sintetiza proteínas y las empaca en vesículas. Esas vesículas normalmente van hacia el aparato de Golgi. Tienen arriba de eso las vesículas de transporte que llevan proteínas al Golgi. En el Golgi, otro sistema endomembranoso, se modifican lípidos y proteínas
que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático, los ordena y los empaca en vesículas para distribuirlos a otra región de la célula o directamente exportarlas y secretarlas que por fusión con la membrana plasmática salen al exterior celular. Por el otro lado, en el retículo endoplasmático liso se sintetizan los lípidos y también realiza algunas otras funciones. También el retículo endoplasmático liso es capaz de fabricar vesículas de transporte para algunos de sus productos, llevarlos hasta el Golgi para que sean modificados. También se forman lisosomas que contienen enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, que descomponen partes de la célula utilizadas o sustancias que entran, y vesículas entrantes, ¿sí? Que por un proceso de endocitosis, de fagocitosis, algo que se acerca a la membrana con determinadas características después de procesos de reconocimiento, esa membrana la engloba, termina escindiéndose, formando una vesícula que puede migrar por el citoplasma. Como dijimos en diapos anteriores, en las células eucariotas existen organelas que dependen de este sistema endomembranoso y otras que son carentes de membrana, que no poseen membrana. Se encuentran también en el citoplasma, son los ribosomas, los centríolos, los microtúbulos y microfilamentos que forman el citoesqueleto. Son fibras de proteínas que se unen a las membranas celulares y entre sí y que forman un armazón tridimensional dinámico en la célula. Tienen representado en estas figuras circulares de color amarillo y celeste el ribosoma procariótico y el ribosoma eucariótico, donde S son las unidades Svedberg, que es como se los clasifica, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Tienen abajo una foto por microscopía electrónica y tienen el ribosoma un esquema para que vean que recuerden y retengan que son los encargados de la síntesis de proteínas, donde entra, imagínense como un Pac-Man, ¿sí? Y en la boca del Pac-Man entra una cadena de DNA que es traducida y será una cadena de aminoácidos formando una proteína. Transcripta primera, perdón. Esto en detalle lo van a ver más adelante cuando den ácidos nucleicos, metabolismo de ácidos nucleicos y síntesis de proteínas. A la derecha tienen representadas las estructuras de sostén, lo que sería el esqueleto de la célula, y tienen los centríolos marcados, todas proteínas, distintos tipos de proteínas, responsables, como pueden ver en esta figura acá abajo, de relacionarse con las membranas, ser el sostén y facilitar el armazón y un espacio de anclaje para las organelas. Llegamos a la descripción de los orgánulos transductores de energía. Entre ellos situamos a las mitocondrias y a los cloroplastos. Las mitocondrias participan de la respiración celular, posee su propio ADN y sus propios ribosomas para sintetizar las proteínas que necesitan para realizar la función de respiración. En su estructura, en la figura que tienen abajo, pueden ver un sistema de doble membrana que forma crestas, determinando hacia adentro de esas crestas una matriz mitocondrial y entre las dos membranas un espacio intermembrana. Algo para destacar es que las mitocondrias son portadoras de material genético. Entonces, en las células eucariotas nosotros encontramos material genético en el núcleo, que está compactado por una envoltura nuclear, y en las mitocondrias, ¿sí? En las mitocondrias se da, como dijimos, la respiración celular y lo van a ver en más detalle con todos los componentes cuando den fosforilación oxidativa, ¿sí? Cómo se obtiene energía en la mitocondria a partir de la oxidación de compuestos orgánicos. Las mitocondrias están presentes en todos los tipos de células eucariotas. Hay mitocondrias en células animales y en células vegetales. Sin embargo, los cloroplastos están únicamente en las células vegetales. Son cruciales para el metabolismo de las plantas porque en ellos es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Más adelante lo van a ver también y en detalle. El proceso de fotosíntesis en el cloroplasto es el sitio de la reducción del dióxido de carbono
y su asimilación en carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos y terpenoides, y también la reducción de nitratos y sulfatos para su asimilación en aminoácidos. Tienen abajo también un esquema, un gráfico para que puedan ver la estructura de estos cloroplastos y una foto por microscopía electrónica. Ven un sistema también de doble membrana, ¿sí? Donde se delimita un espacio intermembrana y una matriz adentro, ¿sí? Llamada lamela, grana, una pila de monedas, los tilacoides apilados. Imagínense la representación gráfica de una pila de monedas. El estroma, era la palabra que me salía antes, el estroma, y como acá también se sintetiza almidón, pueden encontrar dentro de los cloroplastos gránulos de almidón o gotas de lípidos. En los cloroplastos, gracias a la clorofila, se da la captación de la luz solar y la conversión de esa energía lumínica en energía química. Dicen que no hay mejor mensaje que el que se repite hasta el cansancio, entonces vamos a hablar del núcleo y les voy a contar que está delimitado por una cubierta membranosa doble, la envoltura nuclear, que no es hermética, obviamente, ¿sí? Sino que presenta poros por los que solo se separa parcialmente su medio interno del nucleoplasma del citoplasma. Esos poros facilitan la entrada y salida de determinados compuestos, de determinadas moléculas. El núcleo es un corpúsculo normalmente de posición central, pero puede hallarse desplazado por los constituyentes del citoplasma. En el caso de las células vegetales, desplazado hacia uno de los polos por la presencia de vacuolas. Rige todas las funciones celulares, es el portador de los factores hereditarios o de la información genética, y en el núcleo se distinguen la cromatina y uno o más nucleolos. El tamaño del núcleo varía bastante, pero suele estar comprendido entre 5 y 15 micrómetros. Puede adquirir distintas formas, aunque la forma de presentación más frecuente es una forma esférica, ¿sí? Aunque se les puede encontrar también como elipsoidales, arriñonados o lobulados. Para cada tipo de células existe una relación denominada núcleo citoplasmática, que es la que se encuentra, la que se obtiene a relacionar el volumen nuclear con el volumen citoplasmático. En esta micrografía electrónica tienen señalados la envoltura nuclear, los poros como interrupciones en esa envoltura nuclear, la cromatina, que es el material genético condensado, la presencia del nucleolo, el nucleoplasma y la lámina nuclear. ¿Qué es el nucleoplasma? Es el contenido interno del núcleo y es similar al del citosol. O sea, el citoplasma está formado por una disolución compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas implicados en la transcripción y replicación del ADN. En el nucleoplasma se encuentran también los cromosomas y nucleolos. También se pueden encontrar gránulos de glucógeno, gotas lipídicas y una amplia gama de fibras proteicas. La envoltura nuclear está formada por dos membranas, la externa y la interna, ambas de aproximadamente 80 Armstrong de grosor, separadas, generando un espacio perinuclear o intermembranoso de 200 a 300 Armstrong, que se continúa esta membrana con el retículo endoplasmático. Unidas a estas membranas nucleares se encuentran proteínas fibrilares del tipo filamentos intermedios que funcionan como esqueleto del núcleo. Intervienen estas fibras, estas láminas, en la desorganización y reorganización de las membranas nucleares al comienzo y fin de la división celular. Como les dije antes, esta envoltura nuclear no es que separa y aísla el núcleo del resto de la célula, sino que existen poros nucleares, ¿sí? Y esos poros nucleares comunican el interior del núcleo con el citoplasma celular. Permiten el paso de sustancias desde y hacia el citoplasma, pero el proceso, como les mencioné antes, es muy selectivo.
solo pueden atravesar los poros nucleares moléculas hidrosolubles. Tienen un diámetro aproximado de 800 Armstrong y la superficie ocupada por ellos respecto a la superficie total del núcleo alcanza el 10%, aunque en algunas células vegetales puede ser un poco mayor, llegando al 30%. Cuanto más activa es una célula, mayor es el número de poros que posee su núcleo. Dijimos que en el núcleo estaba el ADN, la cromatina y existía también otra organela llamada nucleolo. Es un corpúsculo esférico que no está delimitado por membrana, pero suele ser muy visible. Es frecuente que exista más de un nucleolo en las células eucariotas, ¿sí? Y existe una relación entre el tamaño del nucleolo y la actividad sintética de la célula. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su función? Su función es formar y almacenar el ARN ribosomal con destino a la organización de los ribosomas y son indispensables para el desarrollo normal de la mitosis. ¿Sí? Todo esto que estoy contando lo van a ver más adelante mejor desarrollado en cada unidad que se dedica a estudiar cada uno de estos procesos. ¿Cuál es la composición del nucleolo? Contiene el aparato enzimático encargado de sintetizar los diferentes tipos de ARN. Tiene ARN en proporción muy variable y depende del tipo celular. Tiene ADN, que siempre se encuentra entre 1 y un 3%, que corresponde al centro fibrilar y a la heterocromatina. Ya les cuento qué es la heterocromatina. Y hay también presencia de proteínas, ¿sí? Que es el componente mayoritario que constituyen prácticamente el resto del nucleolo. Como se estarán dando cuenta, estamos yendo de afuera hacia adentro, ya entramos al núcleo, ya hablamos del nucleolo y ahora nos toca hablar sobre la cromatina. Entonces, el ADN del núcleo está asociado a proteínas de dos clases, a las histonas y proteínas no histónicas, y el complejo que ambos tipos de proteínas forman con el DNA se llama cromatina. Se llama cromatina porque tienen una capacidad de teñirse con colorantes básicos. Se observa al microscopio electrónico como una masa amorfa, pero es una de las estructuras celulares dotadas de mayor complejidad en su organización. Cuentan con distintos niveles de organización y condensación, ya que esto es una ventaja que le permite empaquetar grandes cantidades de ADN asociado a proteínas en un reducido volumen nuclear. No toda la cromatina se encuentra en el mismo grado de condensación y existen dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es poco condensada y es la que se transcribe, ¿sí? La eucromatina junto con el nucleolo son las zonas donde están los genes que se están transcribiendo. La heterocromatina es mucho más compacta, tiene un alto grado de empaquetamiento con el fin del ADN que contiene no se transcriba y permanezca inactivo. Existen dos clases de heterocromatina, una llamada constitutiva y otra facultativa. La heterocromatina constitutiva es el conjunto de zonas donde se encuentran condensadas en todas las células, por lo tanto su ADN no se transcribe nunca en ninguna de ellas. La heterocromatina constitutiva está altamente condensada y organizada en todas las células, por lo tanto su ADN no se transcribe nunca. Todavía al momento se conoce poco de su función. En cambio, la heterocromatina facultativa comprende zonas distintas en diferentes células, ya que representa el conjunto de genes que se activa o inactiva de manera específica en cada tipo celular durante la diferenciación. La máxima condensación de la cromatina se alcanza en una estructura llamada cromosoma. Entonces, si salimos del extremo derecho, ¿sí? Inferior derecho, salimos de lo que es una doble hélice de DNA con las 4 bases, timina, adenina, citosina y guanina.
para la constitución de un gen. Todo esto es molécula de ADN, ¿verdad? Que en combinación con histonas, con las proteínas llamadas histonas, forman un nucleosoma, que se compacta al modo tal de llegar a un cromosoma que se encuentra dentro del núcleo. Como les dije antes, la condensación y estructuración de la cromatina en el cromosoma permite almacenar, alojar en un núcleo tan pequeño grandes cantidades de material genético o ADN. La mayoría de las células tiene un núcleo, son uninucleadas, ¿sí? La foto que tienen es la foto de un linfocito, ¿sí? Uno de los glóbulos blancos de las células sanguíneas, encargados de responder ante una infección de tipo viral. Ahora están de moda, ¿no? Con todo lo del coronavirus y demás. Siempre estuvieron de moda, pero bueno. Los linfocitos son células uninucleadas que tienen un solo núcleo. Pero también existen plurinucleadas, ¿sí? De dos tipos, de sincitio como plasmodio. El sincitio es una célula que tiene muchos núcleos por fusión de varias células uninucleadas. En cambio, el plasmodio es una división repetida del núcleo sin división del citoplasma. Entonces, llegamos hasta acá con la descripción de una célula procariota y una célula eucariota, esencialmente con todos los elementos que tienen en común la célula eucariota animal de la vegetal. Lo que les presento en esta diapositiva es una célula vegetal que cuenta con las mismas organelas que venimos hablando, que cumplen las mismas funciones, y les voy a presentar únicamente lo que está redondeado en celeste, que son las características diferenciales de esta célula vegetal. Primero, tienen una pared celular. Esa pared celular es una estructura exterior que da forma y protege a la célula. Las células eucariotas animales no tienen pared celular y las vegetales sí. Les da también el aspecto poliédrico que tienen las células vegetales, ¿sí? Las células animales tienen una forma más redondeada. Tienen peroxisomas, ¿sí? Las células vegetales implicados en el metabolismo de ácidos grasos. Tienen una única vacuola central, que es un gran saco lleno de agua que almacena metabolitos y ayuda al mantenimiento de la turgencia celular. La vacuola contribuye a mantener el volumen de la célula vegetal. Por último, y muy importante, lo que la diferencia de las células animales es la existencia de un cloroplasto. La presencia de un cloroplasto, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis produciendo azúcares. Lo que tienen ahí también señalado son las granas, las pilas de monedas que les dije antes, pila de tilacoides conteniendo la clorofila, pigmento responsable de la captación de la luz solar, de la obtención de la energía lumínica, para ser convertida en energía química por el proceso de fotosíntesis, que van a ver más adelante, como ya les dije. En esta diapo lo que tienen representado es la estructura de la pared celular vegetal. Como pueden ver, es un conglomerado de fibras de celulosa, de hemicelulosa y de pectinas, formando una pared primaria, ¿sí? Que está hacia afuera de la membrana plasmática. A la derecha lo que tienen es una microscopía electrónica de las fibrillas de celulosa de una pared de una célula de cebolla, y en la parte superior fotos obtenidas con el microscopio óptico ante tinciones con distintos colorantes para tener una pared celular primaria y una secundaria. ¿Qué es lo importante? Que según sea la especie vegetal, la composición de la pared celular vegetal puede variar. A grandes rasgos, la mayoría tiene un porcentaje
de composición del peso seco de pared, entre un 40 o 50% de ese peso seco es celulosa, de un 15 a un 25 es hemicelulosa, de un 20 a un 25 es lignina y de un 5 a 10% otros compuestos. Que me gustaría que se acuerden de la pared celular vegetal, que está formada por celulosa. Por la celulosa todos sabemos que son polímeros de glucosa y que pueden utilizarse la pared celular vegetal para la obtención de biocombustibles, de bioetanol de segunda generación. Con la hidrólisis de las paredes celulares vegetales, degradando, hidrolizando las fibras de celulosa y obteniendo residuos de glucosas libres, pueden fermentarse para la producción de etanol y usarlo como combustible alternativo, combustible verde. ¿Por qué es importante conocer la composición de la pared celular? Porque, como les dije, hay distintas especies y distintas composiciones, y en el caso de querer producir bioetanol, el juego de enzimas, el tipo de reacción y las enzimas utilizadas para deconstruir esa pared va a depender de la composición de esa pared. En esta diapo, y en función de una célula vegetal, lo que queremos mostrarles son los distintos niveles de organización que tienen las células eucariotas. Como nivel 1, como el más básico, tenemos las unidades monoméricas de nucleótidos, de aminoácidos o de azúcares, que al ir subiendo en la organización, los nucleótidos forman DNA, los aminoácidos forman proteínas y los azúcares pueden formar celulosa. Al siguiente nivel ese DNA es compactado, es organizado, formando un cromosoma. Esas proteínas pueden formar parte de una membrana plasmática y esa celulosa se combina con otros componentes para formar una pared celular, para que todo junto estos formen posteriormente las organelas y una célula. En esto, a modo de resumen, tienen a la izquierda una célula animal, a la derecha una célula vegetal. En la parte central de la diapositiva tienen los elementos o estructuras comunes a ambos tipos celulares, como mitocondria, membrana plasmática, retículo endoplásmico, citoplasma, Golgi, citoesqueleto, núcleo, lisosomas y peroxisomas. Y hacia los extremos derecho o izquierdo tienen lo que es propio de cada tipo celular. En el caso de las células vegetales, la pared celular, los cloroplastos y la vacuola. En el caso de la célula animal, los centríolos. Como ven abajo también tienen marcados los tamaños, ¿sí?, aproximados, y pueden observar que las células vegetales, además de la forma poliédrica diferencial de una célula animal, son de mayor tamaño. En esta diapositiva y la siguiente tienen un resumen de todas las estructuras celulares más comunes de las células eucariotas, con por su nombre, por descripción y función, y si están presentes o no en células animales y vegetales. Les hablé en una de las diapos anteriores sobre los distintos niveles de organización que desde una molécula, una macromolécula, nos permite llegar a la estructura de una célula. Pero tienen que saber que hay niveles de organización superiores al de la célula, ¿sí? Que es una célula, él constituye la unidad básica de la vida, ya que en su interior ocurren todos los procesos vitales de los organismos vivos. ¿Qué pasa cuando un conjunto de células que cumplen la misma función se asocia, forma un tejido? ¿Sí? Un tejido es una agrupación de células que realizan una misma función de manera coordinada. Cuando esos tejidos se asocian, forman un órgano, ya que un órgano resulta de la agrupación y acción coordinada de diferentes tejidos.
un conjunto de órganos coordinados para realizar una función vital, se denomina sistema, y un individuo u organismo está integrado por distintos sistemas de órganos que actúan de manera coordinada. ¿Qué tenemos como ejemplo? Bueno, en el cuadro están las células óseas, los esqueletos, todo. Bueno, y acá lo que les puse es lo que es una célula que forma parte del epitelio cuboidal de un riñón. Célula, tejido, órgano riñón, sistema o aparato, el sistema urinario, ¿sí? Riñón, vejiga, uretra y uréteres. Y un conjunto de sistemas, que ¿qué sería? El urinario, el digestivo, sistema nervioso, sistema esquelético, ¿sí? Forma un organismo. Esto para animales, ¿sí? Pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, podemos encontrar lo mismo en las plantas. Entonces, una célula es capaz de formar un tejido, ¿sí? Que pueden ser las células del mesófilo de la hoja, un tejido específico, que forman la hoja, que es el órgano, que forma un sistema de órganos para componer la planta entera. Lo mismo que les conté en las diapos anteriores, presentado de una manera más gráfica para que se acuerden de los distintos niveles de organización, tanto en vegetales como animales, de menor a mayor complejidad, iniciando en células que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas de órganos o aparatos y que juntos varios sistemas de órganos o aparatos conforman un organismo. Llegamos al final de esta clase y desde acá en adelante tienen 3 diapositivas más con un resumen, con una tabla que intenta focalizar en lo que nos parece a nosotros más importante, que ustedes aprendan, que ustedes refresquen para poder llevar adelante el estudio de la química biológica, de bioquímica. Entonces van a tener la comparación de células procariotas y eucariotas y haciendo hincapié también en la diferenciación entre células vegetales y animales. Consideramos que este tema es importante y los ayuda a entender y a localizar, a dimensionar todas las reacciones metabólicas que se dan en un sistema tan complejo como es una célula.